El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El problema del área en cálculo integral consiste en lo siguiente: determinar el área delimitada por los siguientes elementos: una curva, el eje X, el eje y una recta. El problema consiste en calcular dicha área. Esto se considera un problema ya que no es fácil calcular áreas cuando una parte de ella es una curva. Para eso se han implementado estrategias que en un inicio nos ayudaban a calcular el área en forma aproximada. Esas estrategias fueron evolucionando para llevarnos a un proceso de cálculo más preciso. El desarrollo y evolución de este problema nos condujo a lo que hoy en día se conoce como la integral. A partir de datos conocidos, se empleó una primera estrategia, la cual consistió en utilizar una figura geométrica que nos permitiera aproximarnos al área que se desea calcular. La figura geométrica más conveniente fue el rectángulo. A continuación, explicaremos brevemente la estrategia que se utilizó para calcular el área debajo de una curva usando rectángulos. Revisemos un caso particular. Sea la función f de x igual a x cuadrada más 1, representada por esta curva en el plano cartesiano. Consideremos un intervalo en el eje x que inicia en 0 y que termina en 2. También tomemos en cuenta al eje x, así como una recta cuya ecuación es x igual a 2. Tomando en cuenta todos estos elementos, tenemos delimitada una parte de la curva x cuadrada más 1. Para calcular el área delimitada por estos elementos, la longitud del intervalo se calcula restándole al extremo derecho el valor del extremo izquierdo. Entonces tenemos un intervalo de 2 unidades. Se decidió dividir tal intervalo en 8 partes iguales por medio de puntos a los que le llamamos puntos de partición. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de la posición de esos puntos de partición y de manera conjunta con la función, se podrán calcular las alturas derechas de los rectángulos. Los puntos de partición darán origen a 8 segmentos iguales. Los cuales corresponderán a las bases de los rectángulos. En este caso, tenemos 8 rectángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta cantidad de rectángulos ya representa una aproximación al área deseada. Entonces, para calcular dicha área, necesitamos calcular el área de cada rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo, necesitamos conocer el valor de la base y de la altura. En este caso, como los rectángulos tienen bases iguales, la medida de sus bases estará dada por la siguiente expresión. La longitud
del intervalo dividido entre el número de rectángulos. Eso nos da como resultado la longitud de las bases de los rectángulos. Si nuestro intervalo es igual a 2 unidades y el número de rectángulos es igual a 8, entonces la longitud de las bases de los rectángulos estará determinada por el valor 2 octavos. Entonces la base del primer rectángulo mide 2 octavos. La del segundo rectángulo también mide 2 octavos. La del tercer rectángulo también mide 2 octavos. Así sucesivamente hasta la base del último rectángulo que también mide 2 octavos. Hablemos ahora de la altura. Las alturas derechas de los rectángulos la determinan la posición de los puntos de partición. Por eso es importante conocer la posición de cada punto de partición. La posición del primer punto de partición la determina su distancia al origen, y esta distancia está determinada por la base del primer rectángulo. Entonces, la posición del primer punto de partición va a ser 2 octavos. La posición del segundo punto de partición está determinada por la base de los dos primeros rectángulos. Esto lo podemos escribir como 2 veces 2 octavos. La posición del tercer punto de partición la determinan las bases de los 3 rectángulos que están a la izquierda. Esto se puede escribir como 3 veces 2 octavos. De manera sucesiva, la posición del cuarto punto de partición va a ser 4 veces 2 octavos. La del quinto punto de partición, 5 veces 2 octavos. La del sexto punto de partición, 6 veces 2 octavos. La del séptimo punto de partición, 7 veces 2 octavos. Y la del último punto de partición la escribimos como 8 veces 2 octavos. De esa manera podremos decir que la posición del primer punto de partición es 1 vez 2 octavos. Sabemos que nuestra función es f de x igual a x al cuadrado más 1. Entonces la altura del primer rectángulo, que está ubicada en esta parte, estará determinada por la función evaluada en el primer punto de partición, que es 1 vez 2 octavos. La altura del segundo rectángulo va a estar determinada por la función evaluada en la posición del segundo punto de partición, que es 2 veces 2 octavos. La altura del tercer punto de partición estará determinada por la función evaluada en 3 veces 2 octavos. Esto va a ser de manera sucesiva. De manera general podemos decir que el área que andamos buscando va a ser igual al área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo, así sucesivamente hasta el área del rectángulo número 8. A su vez, el área del rectángulo 1 la podemos expresar como la base del rectángulo 1 multiplicada por la altura del rectángulo 1. El área del rectángulo 2 estará dada por la base del rectángulo 2 por la altura del rectángulo 2. Así sucesivamente hasta el área del rectángulo 8, que estará dada por la base del rectángulo 8 multiplicada por la altura del rectángulo 8. Pero como las bases son iguales, es decir, B1 es igual a B2 es igual a B8, entonces esta expresión la podemos escribir como B por H1 más H2, así sucesivamente hasta H8.
Dado que conocemos el valor de la base, que es 2/8, y que las alturas se pueden obtener evaluando la función en la posición de cada punto de partición, la expresión anterior nos puede quedar como 2/8 que va a multiplicar a el valor de la función evaluada en una vez 2/8 más el valor de la función evaluada en 2 veces 2/8. Y así sucesivamente hasta el valor de la función evaluada en 8 veces 2/8. De esta manera se puede calcular el área debajo de la curva de manera aproximada, sumando las áreas de todos los rectángulos. Es esta, pues, una primera estrategia que se utilizó para calcular el área debajo de una curva. Una primera generalización que se dio en el cálculo de áreas por medio de rectángulos fue la de cambiar el número de rectángulos a un valor general. El número de rectángulos entonces fue representado por n. Entonces las longitudes de las bases de los rectángulos estaba dada por la longitud del intervalo principal, que en este caso es de 0 a 2, y que se determinaba restándole al extremo derecho el valor del extremo izquierdo, dividiéndolo entre el número de rectángulos, que en este caso es n. El resultado de esta operación es 2/n. Entonces, tenemos ahora de forma generalizada el valor de la base de cada rectángulo. Podemos decir entonces que la base del primer rectángulo es 2/n, la del segundo rectángulo es 2/n, la del tercer rectángulo es 2/n, y así sucesivamente hasta la base del penúltimo rectángulo, que es 2/n, al igual que la base del último rectángulo, 2/n. Como la longitud de las bases nos van a ayudar a determinar la posición de los puntos de partición, entonces la posición de tales puntos va a quedar establecida de la manera siguiente. El primer punto de partición va a estar a una distancia de una vez 2/n del origen. La posición del segundo punto de partición va a estar a una distancia de 2 veces 2/n del origen. La posición del tercer punto de partición va a estar a una distancia de 3 veces 2/n. La posición del último punto de partición va a estar a una distancia de n veces 2/n. Recordemos que estas posiciones de los puntos de partición nos van a ayudar a calcular la altura derecha de los rectángulos correspondientes. Por ejemplo, para el primer rectángulo, su altura la determina este punto. Y para ello tenemos que evaluar la función en la posición del primer punto de partición, que está dada por 1 por 2 veces sobre n. La altura del segundo rectángulo la determina la posición del segundo punto de partición. Por lo tanto, evaluaremos la función en la posición del segundo punto de partición, que es 2 veces 2/n. La altura del tercer rectángulo estará determinada por la función evaluada en la posición del tercer punto de partición, la cual la determina 3 veces 2/n. La altura del último rectángulo la determina la función evaluada en la posición del último punto de partición, que es n por 2/n. Entonces, el área que andamos buscando se puede expresar como la medida de la base del primer rectángulo, que es 2/n, multiplicada por su altura,
que está determinada por la función evaluada en una vez 2 sobre n, más la base del segundo rectángulo, que también es 2 sobre n, multiplicada por la altura del segundo rectángulo, que lo determina la función evaluada en 2 veces 2 sobre n. Así sucesivamente hasta la base del último rectángulo, que también es 2 sobre n, multiplicada por la altura, que la determina la función evaluada en n veces 2 sobre n. Como la función de nuestro ejemplo es f de x igual a x cuadrada más 1, entonces el área estará determinada por 2 sobre n multiplicando a la función evaluada en 1 por 2 sobre n, lo cual nos daría como resultado 1 por 2 sobre n al cuadrado más 1 más 2 por 2 sobre n al cuadrado más 1. Así sucesivamente hasta n por 2 sobre n al cuadrado más 1. Si le aplicamos el cuadrado a cada uno de los términos que están dentro del corchete, la expresión que tendríamos sería a es igual a 2 sobre n multiplicando a 1 al cuadrado por 2 sobre n al cuadrado más 1 más 2 al cuadrado por 2 sobre n al cuadrado más 1. Así sucesivamente hasta n al cuadrado por 2 sobre n al cuadrado más 1. Si separamos esta suma en dos sumas, tendríamos que el área estaría dada por 2 sobre n multiplicando a 1 al cuadrado por 2 sobre n al cuadrado más 2 al cuadrado por 2 sobre n al cuadrado más n al cuadrado por 2 sobre n al cuadrado más 1 más 1 más 1. A su vez, estas sumas las podemos expresar como dos sumatorias de la siguiente manera. El área está dada por 2 sobre n, que va a multiplicar a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada multiplicando a 2 sobre n al cuadrado más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1. Por las propiedades de la sumatoria podemos cambiar de posición este factor y el área nos va a quedar como 2 sobre n multiplicando a 2 sobre n al cuadrado multiplicando la sumatoria a su vez de i igual a 1 hasta n de i cuadrada más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1. Haciendo uso de los teoremas, podemos cambiar esta sumatoria por su teorema correspondiente, al igual que esta otra. Entonces nos quedaría el área es igual a 2 sobre n, que va a multiplicar a 2 sobre n al cuadrado, y el teorema que le corresponde a la primera sumatoria es n por n más 1 por 2n más 1, todo sobre 6. Más el teorema de la segunda sumatoria es n. Hemos llegado entonces a una expresión
en donde todo está en términos de n. Si desarrollamos esta expresión hasta su forma más simple, tendríamos que efectuar las operaciones indicadas. Entonces, el área sería igual a 2 sobre n. El cuadrado le afecta al 2 y le afecta también a la n. Tendríamos entonces 4 sobre n al cuadrado. Multiplicamos n por n y nos da n cuadrada. Y n por 1 nos da n. Por 2n más 1. Todo sobre 6 más n. El área entonces sería 2 sobre n multiplicando a 4 sobre n al cuadrado y multiplico n cuadrada por 2n y me da 2n cúbica y n cuadrada por 1 me da n cuadrada. N por 2n me da 2n cuadrada y n por 1 me da n. Todo sobre 6 más n. Siguiendo con el procedimiento, tenemos que el área es igual a 2 sobre n, que multiplica a 4 sobre dn al cuadrado. Sumamos estos términos semejantes y nos va a dar 2n cúbica más 3n al cuadrado más n sobre 6 más n. Si dividimos los términos que están en el numerador, nos quedaría la expresión como a es igual a 2 sobre dn, que multiplica a 4 sobre dn al cuadrado, por 2n cúbica sobre 6 más 3n cuadrada sobre 6 más n sobre 6 más n. Esto nos va a quedar como 2 sobre dn. Si multiplicamos 4 por el primer término de lo que está dentro del paréntesis, nos quedaría 8n cúbica sobre 6n cuadrada. Más, ahora voy a multiplicar este por este y me va a quedar 12n cuadrada sobre 6n cuadrada. Más la multiplicación de este por este me va a dar 4n sobre 6n al cuadrado más n. Seguimos con el procedimiento y esto va a ser igual a 2 sobre n. 8 entre de 6 se vuelve 4 tercios. N cúbica y n cuadrada se convierten en n. 12 entre 6 se vuelve 2 y este con este se simplifica. 4 entre 6 se vuelve 2 tercios. Esta n se anula con una de estas dos y quedaría solamente 1 sobre n más n. Lo anterior lo podemos escribir como a igual a 2 sobre n multiplicando a y vamos a simplificar 4 tercios de n con n y me daría como resultado 7 tercios de n más 2 tercios de 1 sobre n. En el siguiente paso vamos a multiplicar el 2 sobre n por cada uno de los términos que están dentro de las llaves. Nos quedaría entonces como a es igual a 2 por 7, 14n sobre de 3n, más 2 por 2, 4 por 1 sobre n, más 2 por 2, 4 sobre 3n, 1 sobre n. Simplificando la expresión tendríamos que el área es igual a 14 tercios, porque este con este se simplifican, más 4 sobre n, más 4 por 3 sobre n al cuadrado. Y hemos llegado a una expresión que nos va a permitir calcular el área en términos del número de rectángulos. Para este caso, el número de rectángulos se puede variar según convenga. Cabe aclarar que esta expresión va a ser aplicable únicamente a una curva que tenga las condiciones indicadas en esta parte. Es decir, para la función x cuadrada más 1, en el intervalo de 0 a 2, con alturas del lado derecho de los rectángulos.
Es esta pues una segunda estrategia que implica una primera generalización, que es la del número de rectángulos. Si quisiéramos que esta expresión fuera más exacta, tendríamos que aumentar el número de rectángulos. Pero cualquiera que sea el número de rectángulos, siempre nos llevará a un área aproximada. Si quisiéramos considerar el área exacta, el número de rectángulos tendría que ser infinito. Es aquí donde vamos a introducir ahora el concepto de infinito y también donde vamos a introducir el concepto de límite. Consideremos en el esquema lo siguiente: una función cualquiera determinada por f de x, una cantidad indefinida de rectángulos, es decir, n, un intervalo que empieza en a y que termina en b, y cuya longitud está determinada por b menos a. Rectángulos con el mismo ancho, es decir, anchuras regulares, las cuales están determinadas por la expresión b menos a sobre n. El primer punto de partición está determinado por a, al cual le llamaremos x sub 0. El segundo punto de partición, x sub 1, así sucesivamente. El último punto de partición coincide con b y está determinado por x sub n. El penúltimo punto de partición está determinado por x sub n menos 1. Entonces, el primer rectángulo, al cual le llamaremos R sub 1, tiene una anchura igual a b menos a sobre n. El último rectángulo, al cual le llamamos R sub n, también tiene una anchura de b menos a sobre n. Consideremos ahora un rectángulo intermedio, al que le vamos a llamar R sub i. La anchura de ese rectángulo también es igual a b menos a sobre n. Los puntos de partición del rectángulo i son x sub i y x sub i menos 1. De manera generalizada, la base de todos los rectángulos estará representada por delta x sub i y la altura del rectángulo i la determinará la función evaluada en el punto de partición correspondiente, que es x sub i, lo cual también podremos representar como f de x sub i asterisco. Con base a los datos del esquema, podemos establecer el área del rectángulo i, que va a estar dada por su base, que sería delta x sub i, multiplicada por la altura, que sería la función evaluada en x sub i asterisco. Entendiendo pues que el rectángulo más representativo de todos los que están debajo del área es el rectángulo i, entonces el área del rectángulo i representa las áreas de todos los rectángulos que se encuentran debajo de la curva. Podemos expresar de manera general entonces el área de todos los rectángulos como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de delta x sub i, que viene siendo la base del rectángulo i, por f de x sub i asterisco, que viene siendo la altura del rectángulo i. Esta expresión podemos escribirla de una manera más conveniente como sigue: la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta x sub i, ya que la propiedad conmutativa en los números reales nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Esta última expresión nos permite calcular de manera aproximada el área debajo de la curva usando rectángulos. Si queremos exactitud en el área,
tendríamos que considerar rectángulos infinitos. Y para ello tendríamos que usar la herramienta límite en combinación con esta última expresión de la manera siguiente. El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i asterisco por delta x sub i. Es entonces esta expresión que nos va a permitir calcular el área debajo de una curva utilizando infinitos rectángulos. Si analizamos nuevamente el esquema anterior, recordaremos que la longitud de los rectángulos está determinada por el extremo derecho menos el extremo izquierdo sobre n. A esto le hemos llamado delta x sub i, lo cual viene representando la base de todos los rectángulos. Pensemos ahora en las posiciones de los distintos puntos de partición. Considerando las alturas del lado derecho, podemos decir que la posición del primer punto de partición estará dada por la distancia que tiene el punto A al origen, que sería esta, más la longitud del primer rectángulo, que sería b menos a sobre n. Entonces, la posición de este primer punto de partición estaría dado por a más una vez b menos a sobre n. La posición del último punto de partición estará dado entonces por a más n veces b menos a sobre n. Y la posición del rectángulo más representativo, que es el rectángulo I, estará dada por a más i veces b menos a sobre n. Entonces tenemos la expresión que representa la posición de todos los puntos de partición de los rectángulos debajo de la curva. Por el análisis anterior, dijimos que x sub i asterisco representaba la posición del punto de partición que correspondía a la altura del rectángulo i. Entonces, podemos decir que x sub i asterisco estará determinada por a más i veces b menos a sobre n, que corresponde a la generalización del punto de partición en el rectángulo I. Tomando en consideración esto, podemos decir que la expresión límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en x sub i asterisco multiplicada por delta x sub i se puede escribir de la siguiente manera. El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en x sub i asterisco. Pero x sub i asterisco ahora lo podemos expresar en términos del intervalo AB. Y nos quedaría entonces como la función evaluada en a más i por b menos a sobre n por delta x sub i, que está dada por b menos a sobre n. La expresión b menos a sobre n la podemos cambiar de posición, de tal manera que nos quedaría como el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n, que multiplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en a más i veces b menos a sobre n. Tenemos entonces una nueva expresión que nos va a permitir calcular el área debajo de una curva a partir del intervalo AB. Por último, podemos decir que la expresión
límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i asterisco delta x sub i se puede escribir de la manera siguiente: la integral de a b de f de x